noticias Globovisión Salud, y antes de continuar con la entrevista del día de hoy, vamos a ver qué nos trae Vanessa Morales, psiconeuroterapeuta, en nuestros Neurotips. La importancia de la respiración y de su influencia en nuestras funciones cognitivas. Hoy vamos a resaltar específicamente una de esas funciones esenciales para nuestro desempeño óptimo en nuestra rutina diaria, y no es así nada menos que la identificación, el reconocimiento y la gestión asertiva de nuestras emociones. Y es que, por supuesto, todos tenemos capacidad de poder reconocer nuestras emociones. Sin embargo, la parte más débil que tenemos los seres humanos es la capacidad de gestionarlas asertivamente. Pues de alguna u otra forma podemos responder de manera apropiada, como pueda ser que no. La respiración va a ser nuestra mejor aliada para ponerle stop a esos momentos en el que sientes que no puedes gestionar asertivamente lo que estás viviendo. Te voy a compartir un ejercicio esencial y fundamental para darle pausa a tus pensamientos, a tus sentimientos, y recuperar rápidamente la gestión de tus emociones. Cierras los ojos en el momento en el que te sientas exacerbado o, muy por el contrario, cualquier otra emoción que te desenfoque de tu control, equilibrio y armonía. Comienzas a cerrar los ojos y a respirar lentamente. Recuerda que es muy importante inhalar por la nariz. La respiración nasal es fundamental. Luego exhala largamente todo el tiempo que puedas esta pérdida del oxígeno. ¿Por qué razón? Porque mientras más lenta sea la respiración, más oportunidad le estás dando a las conexiones neuronales para que puedan establecer un ritmo equilibrado y armónico. Y por supuesto, la señal a nuestras emociones va a ser simplemente ponerle pausa, equilibrio y stop a eso que estamos experimentando. La respiración nasal es fundamental para poder recuperar el equilibrio de nuestras emociones, y la exhalación bucal es la fortaleza propia que necesitamos para mantener ese control. Y nos estaremos viendo muy pronto en una próxima edición de Neurotips. Vanessa, gracias por aportarnos este ejercicio que nos ayuda también a reconocer lo que sentimos y cómo gestionar las emociones, y más en momentos en donde tenemos esos picos de estrés. Vamos a irnos nuevamente al tema del día de hoy, neuroma de Morton. Nos sigue acompañando el doctor Félix Sosa, médico traumatólogo, y en esta oportunidad, como lo decíamos antes de irnos al corte comercial, vamos a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica un neuroma de Morton? Mira, Daniela, el neuroma de Morton, el principal diagnóstico, ¿cómo lo diagnosticamos? Es clínico. Cuando decimos clínico, es aquel paciente que nos llega a la consulta, a veces ya ha pasado por múltiples especialistas, por múltiples médicos, y llega a la consulta especializada de cirugía de pie y tobillo. Y lo primero que nos manifiesta son estas características clínicas típicas de este tipo de patología, de este tipo de neuroma de Morton, que ellos sienten una piedrita en el zapato, o la sensación de que tienen una media enrollada, que no se revisan, se quitan el zapato, se revisan bien, no hay nada, no hay ninguna piedrita, y esa sensación, algunos me lo reportan como una sensación de que tuvieran un fósforo, tuvieran una sensación quemante, que en términos médicos sería urente, a nivel del pie. Entonces uno, al hacer ese interrogatorio, ya uno empieza a imaginarse, por aquí está pasando esto. Al examinar, que como te dije, el principal diagnóstico es clínico, nos damos cuenta ese dolor típico en los metatarsianos, generalmente entre el segundo y tercer espacio de intermetatarsiano, del antepié, que es la parte anterior del pie. Sí, para que las personas no vayan entendiendo eso. Sí, justamente entre los deditos. Entre los deditos del pie, ese dolor. Pero ellos describen esa sensación de una piedrita en el zapato. Ya al saber esto, ya por lo menos tenemos un 70, un 80% de hallazgos clínicos que nos hacen sugerir que es esta patología. Allí podemos pasar a una segunda escala para el diagnóstico. Para hacerlo más fácil, de hecho hay un método diagnóstico poco invasivo, bastante cómodo para el paciente, que es la realización de un eco musculoesquelético en la parte delantera del pie. Puede revelar en ese espacio entre los deditos ese tumorcito, vamos a decirle tumorcito, pero no es un tumor, ese engrosamiento, claro, a nivel
del espacio intermetatarsiano que nos indica ya clínica, ya con una imagen, mira, aquí está el problema. Esto que nos refiere, que les dice a los pacientes, esa piedrita, esa media que puede estar doblada o ese fósforo quemante, ¿se siente solo cuando están con el calzado o independientemente de luego de realizar la actividad, estando incluso descalzo, se puede sentir? Se puede sentir, pero generalmente es cuando realizas la actividad. Claro, eso tiene mucho sentido porque cuando estás haciendo la actividad o tienes el calzado que te está apretando el antepié, la parte anterior Claro, del pie, comprime. te comprime más y se irrita más y la sintomatología es mucho más florida, o sea, se siente más. Que puede calmar con el reposo o dejando de usar el zapato. Entonces, pero ya lo tienes allí. ¿Deberíamos evitar entonces esos calzados que son muy estrechos en la punta? Sí, sin duda, hay que evitarlo, hay que evitarlo. Sé que, bueno, gracias a Dios, las normas de etiqueta hoy en día ya no son muy rigurosas con este tipo de calzado. Puede usar zapatos más cómodos sin sacrificar mucho la estética. Por eso la industria del calzado ha revolucionado y es importante, yo siempre le digo a mis pacientes, se lo digo al público, que no sacrifiquen la comodidad, porque eso puede traer consecuencias. ¿Este eco es realizado por el médico traumatólogo o por el médico radiólogo? Correcto, de hecho algunos médicos estamos capacitados para realizar este tipo de estudio, pero también puede ser realizado por el médico radiólogo sin problema. Ellos están capacitados para realizar este tipo de estudios. Ahí quiero hacer la salvedad que a veces es necesario, cuando hay la sospecha clínica alta, puede ser que en el eco no aparezca porque es muy pequeño, digamos que el engrosamiento es bastante pequeño, se pueden realizar otros estudios de extensión como la resonancia magnética, pero es un poquito más incómodo y más costoso a veces para el paciente. ¿Es una patología benigna? Sí, sin duda, eso es importante decirlo, porque yo hablé un poquito de tumor, pero no es un tumor, eso es importante que lo sepan, no es un tumor, es un engrosamiento que causa esa compresión. Luego, por ejemplo, de eliminar ese tipo de calzado, ¿se podría quitar de manera espontánea este tipo de dolor o no? Eso va a depender del grado, del tamaño del engrosamiento, por decirlo así. Pero por lo general, al realizar el tratamiento conservador, que consiste en mejorar la ergonomía del zapato que usa, guardar un reposo, dependiendo del tratamiento, de ese golpe repetitivo en el pie, puede mejorar los síntomas, pero el engrosamiento va a estar allí, y a veces cuando esto no mejora, a veces se convierte en un problema para el paciente y sí le ofrecemos otro tipo de tratamiento más invasivo. Vamos a ver eso al regreso, vamos a ver cuáles son esas terapias o tratamientos que ayudan a disminuir ese engrosamiento, si se quita por completo, y además cuáles son estas terapias que ayudan al paciente en esta parte del neuroma de Morton. El doctor Félix Sosa nos sigue acompañando de regreso, médico traumatólogo. Las redes están activas, por acá nos están llegando, son saludos. Si tienen preguntas, @salud_gb, @ariel